Primeramente, te preguntaríamos si hablar de violencia es violencia en general o podemos hacer la distinción violencia juvenil, por ejemplo, violencia escolar. Bien, es re interesante la pregunta. A ver, la violencia es violencia, ¿sí? Me parece que hablar de violencia juvenil, como se dice muchas veces, es poner el foco como chivo expiatorio, digamos, a los adolescentes o a los jóvenes, de que el adolescente es violento. Claro, como que lo etario sería lo fundamental. Exactamente, y no es así, ¿no? Me parece que estamos en un contexto de muchísima violencia, que creo que todos lo observamos transitando por la ciudad. Gracias. Bueno, y por algunas cuestiones que hacen al momento vital de la adolescencia, sí, esa violencia que circula en lo social es como que uno podría decir encuentra un campo fértil para desplegarse en los adolescentes. Pero todos nos tenemos que hacer cargo de esa violencia porque tiene que ver con el contexto social, económico, cultural, etc. Es decir, que ese adolecer de los adolescentes, valga la redundancia, ¿cambia de acuerdo a la época, al momento en el que nos encontramos? Bien, está bueno lo que decís, cambia totalmente. Nunca se puede pensar, digamos, que un sujeto o un grupo no está determinado por las cuestiones del contexto de la época. O sea, lo epocal nos condiciona, al igual que nos condiciona las vivencias más íntimas, más familiares, ¿sí? Pero no es lo mismo un adolescente del siglo XX que un adolescente ahora, y por supuesto que eso influye. Por eso a mí me parece importante plantear esto del contexto, porque si no es como que a veces uno escucha algunas posiciones que plantean como, bueno, el adolescente como un sujeto que sale de la nada y que es un violento. Bueno. Y no es lo mismo, decís vos, ¿por qué? Por este bombardeo de redes sociales, de tecnología, de mayores incentivos y motivaciones, ¿por qué? No es lo mismo porque pensemos que la adolescencia, a ver, dos cositas en relación al momento vital de la adolescencia. La adolescencia es un momento que genera mucha vulnerabilidad en el sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno venía en la infancia relativamente estable, pero todo lo que sostenía e identificaba al niño en determinada posición, ¿sí? Y donde la referencia eran los padres, con la adolescencia algo se fractura, algo de esa identidad como que tambalea, y ahora los referentes son los pares, los amigos, el grupo de pertenencia. Eso genera, digamos, una sensación de mucha vulnerabilidad en el adolescente. Ahora, esa vulnerabilidad que siempre se dio en la adolescencia se encuentra en un contexto de violencia extrema, porque en todos lados está la violencia, se encuentra en un contexto, y puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero estoy convencida de que es así, en un contexto familiar y social que cumple una función protectora insuficiente, ¿sí? Con instituciones y con papás que tienen muchísima dificultad. Digamos, esta generación de papás somos, digamos, una generación que, digamos, tenemos muchísima dificultad en la puesta de límites. Falta la ley, ¿no? Esa figura del hombre, padre o madre que establezca lo que se debe y no hacer, ¿no? Sí. O eso que decías, Verónica, esas figuras, ¿no? Porque últimamente los papás son amigos, es decir, el papá es papá, el papá no es la amiga o el amigo del confidente. Podés tener la mejor de las ondas, pero se da esa confusión. Sí, bueno, y esa confusión, es interesante la palabra que vos acabas de decir, porque lo que genera en el adolescente no es, ay, qué bueno, qué piola mi mamá y mi papá, genera confusión. Hay un desdibujamiento de los lugares generacionales, digamos, un desdibujamiento de los límites, que al no poder haber digamos, un enfrentamiento con los padres, eso sale a la calle. Claro. ¿Sí? Porque tenemos padres que no soportan, y yo sé que es muy difícil, no lo hacen por malos, también hay, bueno, es toda una cuestión compleja, pero estamos con papás que no soportan
digamos, la pelea con los hijos, no soportan la respuesta al no soportan ellos mismos la frustración del hijo. O sea, no es la tolerancia, la no tolerancia a la frustración del hijo, sino de los padres, más bien, ¿no? ¿Al revés? Sí. Ajá. Me parece que es en espejo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se solucionaría ese problema para que la ley esté en la casa y no fuera de ella? Digo, para que la palabra paterna o materna tenga peso suficiente como para después no salir a la calle y que se vean estos conflictos y estos episodios violentos como vemos. Me parece que los padres tienen que saber, porque para los padres de los adolescentes es muy difícil, ¿no? Es como decir, bueno, paso de tener un nene, que yo soy su ídolo y que está todo bien y que hace lo que yo le diga, a alguien que de repente me odia, ¿no? Claro. Pero el adulto tiene que saber que el adolescente necesita a los padres. A pesar de la postura de omnipotencia, que es una postura, ¿sí?, defensiva frente al sentimiento de alta vulnerabilidad, los papás necesitan saber que el adolescente necesita padres. Claro. Y el colegio también necesita saber que la función del colegio no es solamente una función académica, porque no es una universidad, es un colegio, trabajan con adolescentes y también tiene que haber, digamos, cierta cuestión de disponibilidad, de alojar ciertos conflictos que surgen y que tienen que ver con lo emocional, porque estamos trabajando con adolescentes. Muy interesante, Verónica, te agradecemos tu presencia. Bueno, gracias. Muchas gracias, muy amable.